mónada, piedra de vida o mercurio, medio y fin de todas las fuerzas. Este fuego es ardiente, seco, macho, puro, fuerte. Es el Espíritu de Dios llevado sobre las aguas, la cabeza del dragón, el azufre. Sí, ya nos ha dado bastantes pistas, ¿no? Básicamente te está diciendo que los filósofos herméticos porque no se debe de desvelar este conocimiento, que hay un fuego generador, un fuego de creación llamado azufre, y que trabajando con él pues se puede llegar al mercurio. Vamos a seguir en la siguiente página. En este caos es un agua espermática, cálida, hembra, humana, legamosa, impura, el mercurio de los alquimistas. Entonces, pues ya tenemos cómo se hizo el mundo. Pues el mundo se hizo por una tierra, por un fuego creador, que lo llaman azufre, y por un agua donde se gesta, que lo llaman mercurio. La acción de estos dos principios en el cielo constituye el buen principio, la luz, el calor, la generación de las cosas. La acción de estos dos principios sobre la tierra constituye el mal principio, la oscuridad, el frío, putrefacción o la muerte. Aquí nos deja claramente que en la tierra las cosas se mueren, las cosas van por ciclos y tienen un fin. Pero que sin embargo, todo lo que viene de la luz de arriba, pues está dejando bien claro que no. Por eso uno le llama el buen principio y otro el mal principio. Pero sigue hablando sobre la tierra. Sobre la tierra, el fuego puro se convierte en el gran limbo, el Iliaster, el Mysterium Magnum de Paracelso. Esto es una tierra vana y confusa, una luna con agua mercurial. Claro, te está hablando del rocío que se forma en la tierra. Esto es una tierra vana y confusa, una luna con agua mercurial, el Tohu y Bohu de Moisés. Finalmente el agua pura y celeste pasa a ser una matriz terrestre fría y seca pasiva. La sal de los alquimistas. Esta fermentación, mira, ya no ha desvelado el siguiente proceso que hacemos. O sea, primero nos ha dicho básicamente dónde obtener la sal en la tierra mediante un agua, que es el rocío, y ahora habla del siguiente proceso que llevamos, que para alcanzar el primer paso en la piedra de los filósofos, en la primera coloración, ¿no?, que es el nigredo, que se consigue a través de una putrefacción o una fermentación. Y aquí habla, esta fermentación termina con una descomposición general o putrefacción, míralo, aquí lo tiene, después de la cual las moléculas de la materia en acción empiezan a coordinarse según la sutilidad de la misma. Es la sublimación, es la vida que se manifiesta. Por fin llega el momento en que cesa este último trabajo, es la tercera edad. Se establece entonces la separación entre lo sutil y lo grosero. Acuerda, nosotros en la cabaña del druida hablamos del alma y el cuerpo. Lo primero se eleva al cielo y lo segundo queda en la tierra. El resto permanece en regiones aéreas. Es el último término, la muerte. Pero es que en este episodio hay tantas cosas interesantes que tendríamos que irnos a la página 42, en la que habla de, fijaros qué bonito, del cielo y de lo que se encierra en el cielo. En el primer mundo, el Espíritu de Dios, ahí lo tenéis, el fuego igno creador, fecunda el agua sutil, o sea, lo que viene siendo el mercurio. El azufre, ese fuego, ese espíritu, fecunda el mercurio. En el segundo mundo, ese agua caótica, que es ígnea y tiene azufre de vida, fecunda al agua intermedia,
en este vapor vicioso, húmedo, grasiento, que es el espíritu de los cuerpos. Está hablando de la fermentación, que es donde aparece el macho y la hembra. En el tercer mundo, ese espíritu, fuego elemental, fecunda el éter ígneo, que se llama un agua espesa, tierra andrógina, primer sólido y mixto fecundado. Lo que he dicho, la putrefacción, se pretende juntar el macho y la hembra, entonces se pretende la fecundación. Cada criatura terrestre viene formada así por la acción de grandes series de fuerza. Vamos a seguir pasando. Del cielo viene el anima mundi, el espíritu mundi y la materia mundi. Vapor vicioso, semilla universal. Del cielo zodiacal viene el azufre de vida, el mercurio o el éter y la sal de vida o agua, principio, semilla y materia segunda de los cuerpos. Del planeta vienen el fuego elemental, el aire elemental, el agua elemental, y el agua elemental. Vamos a ver si hay algo más interesante aquí. No. Y ya pasaríamos a la siguiente página, que es la 43, que habla de Venus. Y lo correspondiente a Venus tiene por signo representativo la espiral. He aquí por qué servimos para medir el grado de fuerza vital de la planta. No, aquí no veo nada. Sí. El calor del sol descompone de nuevo. Aquí está hablando seguramente ya hemos hablado de la fermentación y ahora lo queremos poner blanco. Recordemos que para blanquearlo hay que darle la luz polarizada del sol porque podemos quemar la materia, y creo que se refiere a eso porque dice que el calor del sol descompone de nuevo una porción infinitamente pequeña de las aguas. Los átomos de dicha molécula de agua inician entonces un movimiento diferencial, que en otros textos alquímicos el que se conoce como ojo de pez, que da esa espiral, que es que de repente se empieza a poner blanco, que es el de la espiral. Míralo, si es que te lo estaba diciendo. En esta sección, ascensión, atrae los átomos del ácido carbónico y a la vez son atraídos por ello, de donde se deriva un tercer movimiento, una rotación precipitada. Ahí es donde se forma, con nuevas combinaciones, un germen de vida física. Por eso se pone blanco, porque conoliza el negro y se hace blanco. Bajo el impulso de un átomo central de fuego, he dicho que empieza a blanquearse por el centro, por eso tiene esa forma de ojo de pez, siendo la fuerza predominante el oxígeno y el carbono. Esta unión produce otros cambios de polarización, en virtud de la cual esos átomos son atraídos hacia la Tierra. Muy bien. La esencia espirituosa del Sol, que ha penetrado hasta el centro de la Tierra por la atracción de cada mixto y por coagulación, ha engendrado un fuego acuoso, y en su anhelo de volver a su origen ha quedado retenido al elevarse entre las matrices y las especies más diversas. Bueno, aquí esta página ya la hemos acabado y creo que queda muy clarito a lo que se refiere. Ya nos iríamos a la página 47, que me parece muy interesante porque hace una división de las partes de la hoja que nos va a ayudar a trabajar después con ella. Por ejemplo, dice que la primera es localización de la semilla. Es una matriz que proporciona tierra y humedad. La segunda es las tres partes del germen empiezan a vegetar nutriéndose de los cotiledones. La tercera, la raíz empieza a absorber las sustancias nutritivas de la tierra. La planta se individualiza en sus funciones respiratorias y digestivas.
La cuarta... No, no hay cuarta. He aquí como el doctor en Cauce resume la fisiología vegetal. En primero la raíz, hundiéndose en la tierra, estómago de la planta, va en busca de la materia alimenticia. El segundo las hojas, buscando vida en el aire libre o dentro del agua, los pulmones de la planta. Buscaban también la luz y los gases necesarios de la renovación de la fuerza que debe aportarle en sus tejidos. Dicha fuerza se desarrolla por medio de la clorofila, sangre verde. Tercera, el tallo. Aparato circulatorio. Los vasos de cual contienen, primero, la savia ascendente parecida al quil, sustancia blanca lo más sutil de los alimentos, y B, el aire absorbido por las hojas. C, el resultado de la acción del aire sobre la savia nutritiva, o sea, la savia ascendente. Después tendríamos el cuarto punto, que son las flores, resultado de la fuerza superflua, lugar de los aparatos de reproducción. Vamos ahora a estudiar estas funciones más detalladamente. De su conocimiento depende, en efecto, todo el arte farmacológico hermético, como podrá apreciarse a continuación. Y ya acaba la página y seguimos viendo, bueno, pues cosas interesantes que nos ayudan a comprender más el noble arte de la espagiria y las plantas, como que te dice que cada grano de semilla es un pequeño caos, todo en la naturaleza se compone de una acción divisoria, la fuerza, y de una acción divisible, la resistencia. Cuando la segunda se halla privada de la primera, se produce el agua. Cuando operan ambas, se produce el fuego. O sea, el fuego viene siendo la unidad y la separación mediante una matriz, ¿no?, que es el agua. Al mismo tiempo que la unión del fuego y el agua se manifiesta por el color verde de las hojas, la putrefacción que se localiza en las raíces y la sublimación de los colores vivos de las flores y frutas. Los granos constituyen la prisión de las potencias superiores y trazan con cierta analogía la historia de la caída y el mito de Saturno, devorando a sus hijos. Mira, aquí nos da referencia al patrimonio histórico, que siempre está muy bien. Así podemos decir que la generación es un combate cuyas fases se muestran por la asignatura, y que no existe un solo ser que no manifieste. Me hace falta un poquito de agua. Por su forma exterior, la historia de su propio nacimiento. La almendra del roble. Oh, mira el roble. Por ejemplo, con gusto áspero y austero, encerrado en su bellota, indica que ese árbol ha debido pasar por un violentísimo esfuerzo por parte de la resistencia, esfuerzo que tenía a aniquilarla seguramente. Bueno, todo esto es de la página 61. Voy a beber, con vuestro permiso, un trago de agua y vamos a seguir para bingo. Y ahora nos buquearíamos en la página 63. Me parecía interesante sacarlo porque habla de la separación por los elementos de las plantas. Es decir, que vamos a tener que la planta de tierra va a tener un perfume suave, un sabor azucarado, un color amarillo, una forma abultada y un volumen pequeño.